Nosotros somos NIBIU, la Sociedad Astronómica de la Facultad, y les agradecemos su asistencia. Nosotros somos una sociedad divulgativa, nos dedicamos a divulgar la ciencia mediante muchísimas actividades, y entre ellas tenemos ciclos de conferencias y pláticas que damos los miembros de la sociedad. En esta ocasión, nuestra compañera Fabiola nos va a presentar su plática de física en la vida diaria y pues bueno, les pido un aplauso para ella, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola, les voy a hablar sobre la física en la vida diaria. Primero que nada, perdón si llego a toser, ando un poco mal de la garganta, pero pues, buen día. Bueno, para entender la física que influye en nuestra vida cotidiana, es importante primero saber qué es la física. Creo que la mayoría de la gente, si no es que todos en algún momento, nos hemos preguntado cómo es que nos llega la luz del sol, cómo se produce un arco iris, o cuando vas caminando en la calle, por qué avanza el vagón del metro, o por qué se mueve un automóvil. Este tipo de cosas son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales que queremos entender, esa curiosidad de saber por qué pasan las cosas, es lo que la física nos va a ayudar. Vamos a explicar todos estos fenómenos. Con este mismo lo puedes pasar. Perdón. ¿Con este? Perdón. Ajá. Hacia enfrente, hacia atrás. Y con este prendes y estos cambias diapositivas. Poder explicar todos estos fenómenos con la ayuda de las herramientas matemáticas nos va a ser de gran utilidad, ya que vamos a poder entender toda la curiosidad que nos hemos planteado en algún momento y poder relacionar la energía, la materia, todo esto mediante varias ramas de la física, como es la dinámica, la cinemática, la relatividad, la termodinámica, la física nuclear, la física atómica, desde lo macro hasta lo micro, desde lo más pequeño que podamos imaginarnos hasta lo más grande como las explosiones. Y bueno, por ejemplo, en un día cotidiano, todos los seres vivos, pero bueno, nosotros los seres humanos, nuestro centro de gravedad se ubica en el ombligo. El centro de gravedad es muy importante, ya que este es el que nos va a dar el equilibrio para que podamos estar en forma estática. Ya al momento de caminar la cosa va a ser un poco diferente, y hablaré más adelante de ello. Por ejemplo, también en algún momento cuando ustedes están mudando de casa o simplemente quieren reacomodar sus muebles, quieren mover un objeto pesado, una cubeta con agua o mover a su perro para quitarlo del lugar, cosas así, ustedes van a aplicar una fuerza. La fuerza es la acción para mover en el estado de reposo el objeto al que le están aplicando este pequeño impulso. Entonces, el momento en el que comienzan a mover esa caja, van a aplicar esta fuerza, pero también va a existir otra fuerza que se llama fuerza de fricción. Esto va a generar un pequeño roce entre la caja y el piso, lo que va a provocar que tengan que dar una fuerza mucho más fuerte. Si no existiera esta fuerza de fricción, con un pequeño toque que le dieran, no un toque, sí un pequeño impulso que le dieran a la caja se seguiría yendo. Y la fuerza se define como la masa por la aceleración, la masa del objeto y la aceleración que va a tener cuando la empiecen a empujar. Y lo que les mencionaba hace un momento, en el caso de las bicicletas, de los automóviles, de los vagones de trenes, de los autobuses, de todos estos tipos de objetos que utilizamos para transportarnos, se puede definir la cinemática. Ustedes se encuentran en un punto, ya sea dentro del coche o fuera del coche, están observando y se encuentran en una posición y después de cierto tiempo llegan a otra posición. Esto se conoce como la velocidad, va a ser la diferencia de la posición con respecto al tiempo. Y bueno, aquí para comenzar a caminar, como les mencionaba, tenemos nuestro centro de gravedad, que va a ser muy importante para el equilibrio estático. Pero al momento de caminar, ustedes van a aplicar una fuerza. Esta fuerza va a tener intensidad, dirección y punto de apoyo. Su punto de apoyo va a ser el piso, entonces van a empezar a caminar y van a hacer una fuerza contra el piso. Por muy pequeños instantes de tiempo, todo su peso se va a ir para un lado del cuerpo, se van a apoyar en una pierna y enseguida van a apoyar la otra pierna, pero cada que van a ir caminando van a aplicar una fuerza contra el piso. Dentro de estas fuerzas también existen las fuerzas internas del cuerpo. Estas son la capacidad que tienen los músculos de hacer tensión, y la tensión es la capacidad que se va a tener para que todos estos músculos estén juntos.
Entonces, ya sabiendo todo eso, podemos entender que la física también se está explicando para poder empezar a caminar. Bueno, está explicando el movimiento que realizamos para caminar. Por ejemplo, si nosotros no aplicáramos la fuerza o si no pusiéramos todo el peso de un pie, pues no podríamos caminar, o sea, teníamos que caminar con los dos pies o ir brincando, sería un poco raro. Y bueno, aquí son unos ejemplos también de la vida cotidiana. Aquí, como les acabo de explicar, mientras caminamos. En el momento cuando nos levantamos de una silla también aplicamos demasiada física, o sea, estamos sentados y al momento de pararnos estamos ejerciendo fuerza contra el piso en los pies, pero también necesitamos un impulso para poder levantar todo nuestro demás cuerpo. Cuando subimos la escalera también balanceamos todo nuestro peso a una pierna y ejercemos también el impulso de la otra para poder subir y luego pasamos todo nuestro peso a la otra pierna y así ir subiendo las escaleras. Cuando sacamos a pasear a nuestro perro, se está generando una tensión en esta parte cuando agarramos la cuerda y también que está agarrando el cuello del perro. Y también cierta fuerza para que el perro no nos vaya a llevar. En la parte de arriba tenemos el ejemplo de un chorro de agua dentro de una manguera. Para que el agua pueda salir, como se nota cuando utilizan la manguera que sale con demasiada velocidad, esto se produce porque dentro de la manguera se está generando una presión muy, muy fuerte. Eso es gracias a las ecuaciones de Bernoulli, que Bernoulli explicó la capacidad del movimiento del líquido que se tenga dentro de una superficie. Igual tenemos, por ejemplo, en una flecha, para poder lanzar una flecha también requerimos de la fuerza para poder jalar hacia atrás la flecha y a la hora de soltarla, la flecha lleva cierto impulso, pero no sale directamente vertical ni sale para abajo, sino traza una pequeña curva que es el tiro parabólico, que también lo explicaré más adelante. Aquí también tenemos el carro, pero ahora se define también otro movimiento llamado aceleración. La aceleración va a ser el cambio de esta velocidad con respecto al tiempo. Por ejemplo, los que saben manejar coche, estándar, se dan cuenta que están cambiando las velocidades. En el momento que ustedes cambian velocidades, están acelerando el coche, está cambiando su velocidad. Si alguien ha viajado en avión, o si no, también el avión para que pueda alcanzar a despegar tiene que acelerar, tiene que cambiar su velocidad de ir más rápido, si no sería imposible que despegara. Y también tiene que realizar cierta curva, un tiro parabólico. Y bueno, esta es la ecuación de Bernoulli, es lo que les expliqué hace un momento. Tenemos una superficie, supongamos que es una manguera, y por ahí va a pasar el líquido. La ecuación de Bernoulli va a relacionar la densidad. La densidad es la masa de un objeto con respecto al volumen. Nos va a decir qué tan denso si es más denso o no una sustancia o un objeto. La velocidad que va a llevar el líquido a través de la superficie y la presión que va a generar con respecto a la tubería o a la manguera. Otro ejemplo también, cuando van a desayunar o cuando van a comer o cuando van a cenar, si están comiendo unos hot cakes o algo así, que le echan mermelada, que le echan cajeta o lechera, pues no sé si alguna vez ustedes han preguntado por qué es tan viscoso, por qué es tan espeso este tipo de sustancia. Y más que, por ejemplo, el agua o otros líquidos. Bueno, esto se refiere a la viscosidad de las sustancias, de los elementos de la naturaleza. La viscosidad es la capacidad de los átomos de relacionarse entre ellos. Tenemos a los átomos así a nivel microscópico, si pudiéramos verlos, y van a interaccionar entre ellos. Existen varias capas de átomos, y entre ellos se van a transferir momento lineal. Van a tener movimiento, van a estar interaccionando entre ellos, van a estar chocando, y entre más interacciones tengan, la sustancia va a ser más viscosa, va a ser más espesa. Si no hay tanta interacción, va a ser menos viscoso, y si no existe la interacción, el objeto o la sustancia no va a ser viscosa. Y bueno, por ejemplo, de aquí ustedes, ves una imagen de la naturaleza, ¿qué podrían decirme, dónde podrían decirme que existen estos fenómenos físicos que se podrían explicar? ¿Alguien? Pues ahí tienes el vuelo de la mariposa, tienes las nubes que llevan también una velocidad dependiendo de la fuerza del aire, de dónde a dónde está soplando.
Tienes también la cantidad de calor que puede vivirse en la atmósfera, dependiendo de si el sol está tapado o no está tapado. Tienes también el movimiento de las hojas de los árboles. Hay muchísimas cosas. Sí, de hecho, muy bien, buenas respuestas. ¿Alguien más que quiera participar o que se les ocurra? El espectro electromagnético del sol, todo el aparato fotosintético de todas las hojas de todas las plantas. ¿Alguien más? Que no les dé miedo, no les dé miedo. Pues como acaban de comentar aquí nuestros dos asistentes, y sí es correcto todo lo que dijeron, porque en el vuelo de la mariposa necesita impulso, necesita para poder empezar a volar, y realiza también vuelos tanto para tiro parabólico, también como un poco rectos, pero todo eso se puede igual explicar físicamente. El espectro electromagnético también que mencionó mi compañero, igual, pero ese lo explicaría un poco más adelante. Por ejemplo, también en el Sol es una estrella, como sabemos, es la más cercana a nosotros. Dentro de las estrellas se producen reacciones nucleares. El hidrógeno constantemente, cada segundo, se está quemando y se está convirtiendo en helio. Todo ello va a producir una enorme cantidad de energía que no pueden imaginarse, energía que no podemos tener en la Tierra. Y todo esto es lo que emite la luz que nos llega a nosotros. ¿Y ustedes saben por qué el cielo es azul? Tiene que ver con la dispersión de la luz, Sí. pero por las capas también de aire. Sí, muy buena respuesta. Y cuando está contaminado se ve diferente. Pues sí, no es por el reflejo del agua ni nada de eso. Efectivamente es por la dispersión de la luz. La luz que nos está llegando del Sol se dispersa, pero por la atmósfera. La atmósfera es la que nos hace que el cielo se vea azul. Eso no pasaría si no tuviéramos la atmósfera. Entonces llega la luz, se dispersa alrededor de la atmósfera y se descompone en varios colores. Y el color que más se dispersa, de hecho, es el azul. Y el que menos se dispersa es el rojo, por eso se producen los atardeceres. Y bueno, Se ven las neblinas moradas en Júpiter o en Saturno. en Júpiter, ¿no? No estoy segura, pero que sí es... No. Neblina morada. Porque Júpiter es el planeta de puros gases. No es uno de los planetas. Se lo voy a investigar bien y se lo voy a responder. Y bueno, aquí tenemos una explicación, ya con ecuaciones de pues, los procesos y las explicaciones físicas en la naturaleza. Tenemos lo que les comentaba del Sol, tenemos otras ecuaciones que ya son un poco más complejas, que a mí todavía a veces me cuesta entenderles, pero ocupamos los gradientes, ocupamos también aquí, por ejemplo, velocidades. ¿O han escuchado alguna vez también de la manzana que se cae del árbol y por qué se cae y todo ello? Tiene que ver con la gravedad, que es la fuerza de atracción entre dos masas, o en este caso en la Tierra, la atracción que ejerce la Tierra hacia el centro de los objetos. Por eso siempre que dejamos soltar algo se va para abajo, siempre. Y bueno, ¿alguien sabe qué es el frío? Sí. Sí, de hecho, el frío como tal no existe, o sea, no se puede decir, no, solamente es la ausencia de calor. Entonces, existe la energía térmica, que es la que nos da ese calor y la que hace que tengamos, bueno, nos sintamos calientitos y no tengamos frío, pero cuando existe esa ausencia de calor, sentimos el frío, pero solamente lo decimos así, pero no existe como tal. Entonces, si alguien les dice que tiene frío, no confíen en él porque les está mintiendo. Mis pulpos de Kraus dicen que sí tengo frío. Pero de hecho, por eso cuando alguien tiene frío, lo que más busca es ropa caliente, ropa térmica para que vuelva a regenerar, bueno, volver a conseguir obtener esa energía térmica. En la piel hay varios centros que se estimulan a diferente temperatura. Uno se llama mulos de Kraus, que son los que transmiten el frío, y los otros los círculos de Ruffini, que son los que transmiten calor. Entonces, cuando baja la temperatura, para mí sí es real. Bueno, de hecho, ese también tiene que ver mucho con el cerebro, las señales que nos manda el cerebro. Por eso dicen que todo es mental.
Y bueno, para que todo esto sea posible es muy importante la medición en la física. Nosotros pensamos, ay, medir es muy fácil, agarramos una regla y ya, y la verdad es que no. Por ejemplo, los que estudiamos física llevamos una materia en la que nos dedicamos a medir y nos enseñan a medir y nos damos cuenta que no sabíamos medir. Ocupamos regla, ocupamos metro, ocupamos flexómetro, vernier, que nos ayuda a hacer medidas, pero mucho más ya muy exactas, pero aún así tienen pequeños errores, y esto ya se define como la incertidumbre. Entonces, siempre que hacemos una medida tenemos que agregar un poco más, un poco menos, porque no va a ser exacta. Bueno, acá tenemos un barómetro, nos va a ayudar a medir la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que va a ejercer el aire de la atmósfera por la superficie. Y también, bueno, no podemos ocupar una regla, un metro para cosas ya que tienen que ver con el espacio o fuera de la Tierra, porque sería imposible. Entonces ahí los astrónomos ocupan unidades astronómicas. Una unidad astronómica equivale más o menos, bueno, aproximadamente a 1.50 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces imagínense, y esa es como la distancia media entre del Sol a la Tierra, o sea, imagínense la distancia más o menos. Y bueno, para los que realizan deporte y los que no, también la física tiene que ver demasiado en el deporte. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer una buena técnica. Si no realizas bien, pues cualquier persona puede realizar deporte, pero no cualquier persona lo puede hacer bien. Entonces, si vas a utilizar una buena técnica, te va a ayudar si vas a competir, para poder ganar y también para no lastimarte, porque eso puede ser muy peligroso si no lo haces bien. Aquí tenemos a una persona corriendo, que pues también es lo que les expliqué caminando, pero pues con más fuerza y más rápido. Una persona cargando pesas y el fútbol. Por ejemplo, en el ballet. En el ballet las bailarinas ocupan demasiado la física. Esto se llama dinámica de rotación. Cuando una bailarina empieza a dar vueltas, es muy importante la pierna. ¿Por qué? Porque ella les va a dar impulso. Tienen que poner todo su peso en una pierna para poder dar vueltas. Entonces esto va a lograr cierto balance. Pero para poder impulsar, para poder empezar a dar las vueltas, tienen que estirar la pierna y de ahí empiezan a girar. Cuando el giro empieza a descender un poco, es muy importante el movimiento de la cabeza, porque este va a permitir que sigan girando. Si algún día quieren intentarlo, o ahorita también, podrían empezar a girar pero sin mover la cabeza. Entonces se van a dar cuenta que no van a girar tanto y en cualquier momento, como en 2 vueltas, su movimiento se va a detener por completo. Y también, si se dan cuenta, al igual que la pierna está ocupando los 2 brazos, ello le va a servir mucho para el equilibrio, porque si no ocupara los brazos y se queda toda tiesa, pues se va a empezar a mover y se va a caer para un lado o para el otro. Esto de las rotaciones que está dando sobre su propio eje se define como el estado de rotación. Cuando la bailarina vaya a cerrar los brazos, y se dan cuenta en la imagen, empieza a girar más rápido. Esto es porque está cambiando su estado de rotación, que también se define como el momento angular. El momento angular se puede definir como la posición, bueno, R, que es un vector, que es la posición hacia donde está parada la bailarina, por la masa y por la velocidad de la bailarina. Y cada vez que está girando, está venciendo la inercia de reposo. La inercia va a ser la masa por el radio al cuadrado. Las bailarinas también realizan saltos. Para poder realizar saltos tienen que hacer una fuerza contra el piso y también un impulso. Entre mayor vaya a ser su impulso, más alto va a ser su salto. Entonces, también podríamos medir físicamente la altura a la que va a llegar su salto, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, si una bailarina supiera todo esto, su técnica mejoraría demasiado. Y pues también creo que se sorprendería de saber qué tanta física está utilizando, y aunque no le pasara por la cabeza. En la gimnasia. Los gimnastas también ocupan mucho la física, pero más que nada para la técnica, porque la gimnasia es uno de los deportes más peligrosos por todas las acrobacias que se hacen. Uno de ellos es el famoso mortal hacia atrás, no sé si lo conozcan, es como una marometa hacia adelante pero hacia atrás. Entonces, la persona tiene primero que dar igual fuerza contra el piso y el impulso, pero vertical. No lo puede hacer hacia adelante porque se va a ir de boca, ni para atrás porque pues, se va a lastimar la espalda, se va a caer. Entonces, primero el salto tiene que ser vertical.
Después tiene que empezar a inclinarse un poco, pero solo un poco, tampoco tanto porque se va a caer. Es muy importante el ángulo que vaya a formar con respecto al piso la persona. No tiene que ser de 90 grados, pero tampoco tan pegado al piso. Lo más importante aquí es que se lleven las rodillas al pecho. ¿Por qué? Porque ello va a generar que la persona dé el giro de 360 grados, que sea rápido y que pueda alcanzar a llegar al piso de forma, bueno, con los pies bien, o sea, de forma parada. Porque si no la lleva al piso, no va a recibir ni el impulso para dar el giro, no lo va a dar y se va a caer. Las porristas, no sé si conocen ese deporte. Bueno, si se han dado cuenta, suben mucho, las cargan demasiado. Y pues sí es muy peligroso si no hacen bien porque se pueden caer y se lastima. Y sí son lesiones muy fuertes. Entonces, cuando cargan a una porrista, si se dan cuenta en esa imagen, todo su peso está en un solo pie. Tiene que hacer demasiada tensión en sus músculos, porque si no se aprieta, si no se pone dura, se va a caer. Entonces imagínense la gravedad del golpe, porque la está cargando un chavo muy alto y aparte la altura que tiene la persona, y pues se va a caer y se puede romper algo. Los brazos y la pierna son muy importantes, la otra pierna que está elevando, porque va a generar un ángulo también, el ángulo importa demasiado, no tiene que ser ni tan bajo, tampoco tan alto, igual como a 90 grados con respecto al pecho, para que le dé el equilibrio. Y los brazos van a terminar de formar ese balance, porque si tuviera los brazos aquí, va a empezar a moverse para los lados y se puede caer de la misma forma. Y aquí es un poco parecido, solo cambia la posición. También tiene que agarrar la otra pierna porque si no sería imposible que llevara la pierna a la cabeza si no la jala con sus pies. Si alguien lo quiere intentar, se los aseguro que no lo va a lograr. Y pues igual el otro brazo para generar el equilibrio. Y eso es lo que les comentaba del momento angular. Va a cambiar su momento angular como en el de la bailarina. Y aquí es un ejemplo del mortal que sí se debe hacer. Cómo gira, cómo se lleva primero brinca vertical, se inclina un poco, lleva las rodillas al pecho y da como hasta 2 giros, creo. Sí, cae bien. Y esto es lo que no se debe hacer. En la primera imagen, la persona no se está apoyando bien, necesita una base fuerte para poder apoyarse y poder brincar, pero pues aquí ni siquiera alcanza a dar el brinco. Y en el otro, pues el chavo empieza bien, pues ven, brinca, pero no se lleva las piernas al piso y luego se va inclinado y pues igual se cae en la alberca y se lastima. Sí. Se pueden lastimar el cuello si cae mal, la cadera si cae mal, cualquier cosa se la pueden lastimar. Y en la natación también es uno de los deportes en donde influye demasiado la física. Tenemos el empuje hidrostático, que esto se va a generar entre el agua y entre la persona que esté nadando. El empuje va a ser la velocidad que lleva la persona por la densidad del agua y la gravedad. Luego tenemos el tiro parabólico. Si se dan cuenta en esa imagen, la persona no se avienta luego así como de puntitas y cae vertical en la alberca, ni tampoco cae así como de cabeza, sino da un pequeño salto y realiza un tiro parabólico. Esto lo hacen para obtener un mayor alcance a la hora de entrar en el agua. Y pues la energía es la que lleva a la persona para poder realizar estas actividades. Tenemos el movimiento uniformemente acelerado, que es lo que les mencionaba del cambio de velocidades. Si no cambiara su velocidad, pues no iría más rápido y no ganaría la competencia. Entonces tiene que cambiar la velocidad, tiene que ir cada vez más rápido el nadador para llegar más lejos. Y la palanca es la que va a amplificar la fuerza en el brazo, la fuerza mecánica. Es la que va a permitir que la persona vaya haciendo las brazadas, pero también depende mucho cómo lo haga. No puede hacerlo así nada más con los bracitos porque no va a llegar lejos, pero tampoco así como extendido. O sea, tiene que ser hasta el frente y dar como cierto movimiento, tampoco hacerlo vertical porque va a hacer un choque con el agua. Y bueno, esta es una ecuación del alcance que va a tener la persona al momento de realizar el salto. Esta es la velocidad inicial. El seno de 2θ pues es el ángulo que va a formar desde la tarima en la que está y en el momento que brinca. Ese simplemente es el ángulo. Y pues la gravedad. Y aquí tenemos el baloncesto. Igual esto es básicamente el tiro parabólico. Ustedes si han lanzado alguna vez una pelota o han jugado básquetbol, pues se dan cuenta que no pueden lanzarla así horizontalmente porque ni llega lejos ni va a tener el mayor alcance y pues no va a servir de mucho el juego. O si la tiran así. Las personas que realizan las competencias lanzamiento de bala o lanzamiento de pelota, si se dan cuenta, a la hora de lanzarlo, como es muy pesada la pelota, aunque no lo sea, se la llevan para atrás y la lanzan y la empujan.
necesita ese impulso, tanto de el brazo la fuerza del brazo y el momento de lanzarla. En primera, para que realice ese tiro vertical, parabólico, alcanza una cierta altura, la altura máxima, y el alcance que realiza en el eje X, o sea, horizontalmente. Y pues sí tienen que realizarlo porque en este tipo de competencias lo que más importa es qué tan lejos llegue la pelota. Y estas son las ecuaciones del tiro parabólico. Las primeras definen la distancia que va a alcanzar en el eje vertical y la segunda, la distancia que va a alcanzar en el eje Y, en la altura máxima. Y estas son esta es la velocidad que va a llevar, pero nada más va a llevar velocidad en el eje Y. En el eje X no llevaría porque no está como tal rodando horizontalmente, nada más está llevando velocidad en el eje vertical. Y bueno, ahora en el sonido, ¿alguna vez se imaginaron que la física tiene que ver con la música o la del sonido? ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué? Porque el sonido se transmite el aire y hay tono, timbre, lo que me enseñaron, y también que los agudos, ¿no? Entre más compactas que estén las ondas, más agudos se va, más agudos se va a escuchar el sonido. Entre menos compactos sean las ondas, más grave. Entonces estas variaciones de graves, de agudos y términos medios es lo que se empieza ya a conocer como una armonía. De hecho, la música se define como la armonía en tono y timbre. Sí, de hecho sí tiene mucho que ver con ello. Yo pensé que no sabían, pero saben mucho de física, saben más que yo. Pero sí. Sí, es muy padre cuando encuentras la relación de las cosas o de actividades que te gustan con la física, es muy, muy bonito, la verdad. Y sí tiene mucho que ver con las ondas. De hecho, las ondas se definen como las perturbaciones que requieren un medio o no para poder propagarse. Y el sonido sí requiere un medio. Requiere fluidos, ya sea el agua o el aire, pero el aire no es un fluido, pero requiere también del aire para poder propagarse. Y es así como podemos escuchar, porque un ejemplo, en el espacio las ondas se propagan, pero no hay un medio por el cual se propaguen, no hay agua, no hay aire, entonces por eso es que en el espacio no hay sonido. Las colisiones no se escuchan, no podríamos escucharlas. ¿Cómo es que la NASA, eso es una pregunta que me he hecho como ¿cómo es que la NASA ha podido tener los sonidos de los planetas, de los asteroides, de los cometas? ¿Cómo es que lo logra? ¿Qué es lo que hacen? No entiendo cómo lo hacen. Pues básicamente... Tiene sonido de todo, ¿no? Te metes a la página de la NASA y encuentras. Básicamente, por lo que yo he leído e investigado, porque también me surgió esa duda, son suposiciones que se hacen. O sea, realmente no es que ya sí, ese es el sonido de Plutón, ese es el sonido de Júpiter o de Saturno, no. O sea, son suposiciones que hacen de cómo se escucharía una explosión, con lo que han investigado de la composición de los planetas, de cómo se formaron, de cuántas colisiones se dan o cómo se han dado, son suposiciones, pero realmente si no se tiene un medio donde se propague la onda, el sonido no se puede dar. Por ejemplo, la luz viaja en la onda electromagnética, y por eso nos llega, pero no se escucha. Es una onda que está viajando en el espacio, pero no se escucha. Y el sonido es una onda que está viajando a través de un medio, y por eso nosotros lo percibimos. Tiene que ver con el medio y con el receptor de nuestros oídos. ¿No lo extrapolarán con las ondas, las microondas que se forman en diferentes cuerpos? O sea, como lo que sí se propaga es la luz, ¿no estará en base a eso que saquen ellos las ondas de los sonidos supuestos? No lo sé. Lo que pasa es a mí que... se me hace muy interesante ese punto, sí, pero no sé cómo lo sacan ellos, pero si lo sacan. Bueno, yo lo que he estado leyendo un poco de eso es que siempre cuando detectan los sonidos, lo detectan es el momento en que entran en su campo magnético, porque todavía, acuérdense que el Sol emite el espectro electromagnético, y al momento de hacer contacto, el espectro electromagnético también se le conoce como viento solar, incluye el viento solar, y son partículas cargadas, electrones normalmente,
Y al momento de interaccionar con el campo magnético, los electrones generan un pequeño medio ahí donde se puede distorsionar y generar precisamente esas ondas, esa propagación de ondas, ¿no? Pero solo es en determinadas zonas de los planetas. Pero es por esa combinación de las ondas, ¿no? Porque la onda la onda como tal, de que emita nada más el planeta, no se podría, porque no existe el medio para. Ajá, exactamente, el propio viento solar al momento de interaccionar con el campo genera un medio de baja frecuencia que permite esas distorsiones. Pero sí, esa pregunta es muy buena. No sé, creo que no ha sido la única que se la ha preguntado aquí, pero al menos yo también. Pero bueno, ya definido esto del sonido, aquí tenemos lambda. Lambda se define como la distancia que va a alcanzar la onda. Y por ello vamos a poder conocer la velocidad de la onda y su frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos de la onda por segundo. Y aquí tenemos un ejemplo de la música. Los que tocan guitarra, pues sí, como mencionó aquí. ¿Cómo te llamas? Bueno, como mencionó Francisco, sí influye demasiado la física, las armonías que se den. En esa pequeña parte de arriba, si ven L va a ser la longitud de nuestra onda. Y cada curva va a ser el ciclo repetitivo de esa onda, que es la frecuencia. Aquí también tenemos la cresta, el valle y la amplitud de la onda. Y aquí está un ejemplo de cómo al tocar la guitarra, cómo se va produciendo la onda. Y aquí está cómo es el efecto de cada sonido. Por ejemplo, un diapasado, no sé bien qué sea, diapasado. La flauta, la voz y el violino, si se dan cuenta, son muy parecidos. Pero sí, la voz tiene muchas crestas y valles. Y bueno, ahora la física en la astronomía. Como muchos saben, se ocupa demasiado la física para esta rama, pero pues también yo me he encontrado con personas que sí dicen, ay, pues ¿para qué sirve la astronomía? Eso no me va a servir a mí de nada, yo no voy a estudiar eso, está muy lejos, ¿qué? Y pues básicamente, si se detuvieran a pensar un poco más, se darían cuenta que sí importa, porque con ello se relaciona la luz que nos llega del Sol, cómo llegamos aquí, cómo es que se formó nuestro planeta, los movimientos, cómo supimos que el Sol estaba en el centro del sistema solar y no nosotros éramos el centro como se pensaba antes. Aquí tenemos a Kepler, en la primera imagen. Kepler fue el que propuso, bueno, el que ya dijo, no, están mal, el Sol es el que está en el centro del universo, no nosotros, no somos tan importantes. En la segunda imagen tenemos a Galileo. Galileo no fue el que inventó el telescopio, fue el primero en usarlo y observó la luna y las estrellas, pero no lo inventó. Él es Hans, él sí fue el que inventó el telescopio, pero no sabía realmente para qué lo iba a utilizar, entonces por eso no se le dio mucha importancia, no le han dado tanta relevancia como deberían. Y tenemos a Newton, que Newton dio demasiadas aportaciones al cálculo y también fue quien descubrió lo de la dispersión de la luz. Aquí, bueno, con su prisma. Y aquí está un meme. Es la tercera ley de Newton, de Newton, que a toda acción corresponde una reacción. Y bueno, aquí tenemos a Copérnico en la primera imagen. Copérnico propuso el sistema heliocéntrico, donde decía que nosotros éramos el centro de todo, y pues también no, estaba mal. Pero uno piensa que sí vino uno tras otro y ya de repente descubrimos que no éramos el centro, pero no, en la historia de la física realmente fue muy difícil llegar a este punto. Fueron años y años que desde la antigüedad para poder descubrir esto, demasiadas observaciones, muchas personas propusieron modelos y se daban cuenta que estaba mal y trabajaban sobre ellos. Luego con la iglesia estaba en contra de la ciencia. Realmente para que la ciencia avanzara como ha podido hasta ahora, tuvo que pasar igual por muchas cosas. Por ejemplo, las mujeres, para que tuviéramos voz y voto, también tuvieron que pasar demasiados años. Así fue con la ciencia. Y en la parte de arriba tenemos a Eudoxo. Él fue el primero en que se hizo esta pregunta. ¿Cuáles son los movimientos uniformes y ordenados que pueden ser tomados como hipótesis para explicar los movimientos de los planetas? Se puso a observar y entonces se preguntó cómo se mueven los planetas, por qué vemos las estrellas, cómo nos movemos nosotros, cómo se mueve la Tierra. Y fue el primero en proponer un modelo que fue el modelo de las esferas homocéntricas. Él decía que nosotros éramos el centro del sistema solar, el centro de todo, y alrededor de nosotros giraban los planetas.
Entonces, en esa imagen pueden observar que la Tierra está como centro, después está orbitando un planeta, pero en otra esfera orbitaría otro planeta, en otra esfera otro planeta, en otra esfera otro planeta, y en la última esfera estaría la bóveda celeste. Entonces, imagínense cuántas esferas tendrían que ser para cada planeta, y aparte los planetas que no están en nuestro sistema solar, las demás galaxias, entonces pues no. Y llegan Hiparco y Apolonio y también proponen otro sistema. Dicen, no, ¿cómo crees que va a ser así? Estás mal. Y proponen también otro sistema que es el de epiciclos. De igual forma, él proponía que la Tierra estaba en el centro de todo. No sé por qué tenían esa idea que éramos el centro de todo. Y alrededor de nosotros giraban los planetas y el Sol. Pero tanto como los planetas estaban rotando entre ellos, también tenían una pequeña traslación alrededor de nosotros. O se estaban generando pequeños epiciclos. Pero igual fueron ellos y le siguieron demasiado otros filósofos y otros astrónomos que propusieron, igual le siguieron a ellos y siguieron pensando que era lo mismo, pero proponían epiciclos y más epiciclos y más epiciclos, entonces era un revoltijo, ya no sabían qué hacer con los epiciclos, solo metían más y más y más, y pues también se quedaron hasta ahí. Y este es un ejemplo de la homocéntrico de Eudoxo, la Tierra como centro y todo lo demás en otra esfera más grande. Y entonces llega Kepler y le dice, no, están mal, están chavos, no saben, yo sí sé. Y ya, él es el que propone que en el centro está el Sol y en los demás alrededor estamos nosotros y los demás planetas. Y también propone las órbitas elípticas. Pero para ello, bueno, yo estuve leyendo y Kepler se equivocó demasiado en todos los descubrimientos que hacía, de verdad se equivocó demasiado, pero llegaba a una conclusión buena. Para poder llegar a esto de las elípticas, tuvo demasiados errores tanto en sus cálculos como en la forma de proponerlo, pero llegó a un resultado bueno, llegó a esto. O sea que si no se hubiera equivocado, pues no lo hubiera propuesto y quién sabe hasta cuándo se hubiera descubierto que no éramos el centro. En su segunda ley nos dice que no importa en dónde esté orbitando el planeta alrededor del Sol, la línea que va a unir el planeta con el Sol va a barrer áreas en tiempos iguales. Esto quiere decir que si el planeta está aquí y se mueve cierto tiempo en otro punto, y luego está en un punto más alejado de la elipse y se va para otro punto, entonces el área que vamos a tener aquí va a ser igual a esta. Y en su tercera ley nos propone que el cuadrado del periodo en el que está orbitando el planeta va a ser igual al cubo de la distancia media que tiene al Sol. El radio que va a tener de la distancia, el radio lo va a definir como la distancia que va a tener ese planeta al Sol. Y pues ya esto fue muy importante porque gracias a estas leyes que propuso Kepler ya se pudieron tanto darnos cuenta de que estábamos mal y de ahí realizar muchos más cálculos, pero ya certeros de qué estaba pasando fuera de la Tierra. Y en el caso de la astronomía y las constelaciones, esta parte romántica y bonita, ocupamos demasiado la geometría, también viene otra herramienta matemática, para poder ubicarnos en el plano del cielo, para poder definir el polo norte de la bóveda celeste y el polo sur, para saber dónde se encuentran las estrellas, cómo saber cuál es el norte de la bóveda celeste, y bueno, también para las constelaciones y las historias que se tienen de las constelaciones de tanto griegas como mayas, cada cultura tiene como sus historias, pero pues todas están bonitas. Y como les decía de las estrellas, que el Sol es la más cercana a nosotros, existen millones y millones de estrellas. Esta es una foto de las Pléyades, es un cúmulo abierto de estrellas. Una estrella es una esfera de gas ionizado, esto es el plasma. Y la estrella, como les decía, por sus reacciones nucleares, va a emitir una gran cantidad de energía, y esto se define como la luminosidad, la energía que va a emitir por segundo. El flujo que tiene la estrella es igual a la energía emitida, pero a través de su superficie. Y el brillo superficial es este flujo que la estrella se está emitiendo constantemente cada segundo, pero realizando cierto ángulo, relacionándolo con un ángulo. La magnitud aparente es este brillo que vemos de la estrella, pero a simple vista. Cualquier persona que voltee al cielo y vea una estrella está viendo su brillo, pero es solamente el aparente. Porque la magnitud absoluta es igual al brillo, pero eso ya tiene que ver con la distancia. Esto se puede medir igual matemáticamente. Definimos una distancia, no sé, de aquí a Polaris, que es la estrella como más famosa.
Si conocemos el dato de esa distancia, podemos conocer con las magnitudes, con su flujo, la magnitud absoluta. Y bueno, este es un GIF, una colisión entre dos planetas. Una colisión es un encuentro violento entre dos objetos, entre dos masas. Por ejemplo, cuando dos coches chocan, pues se produce este encuentro. Y son dos tipos. Existen las elásticas, que pueden chocar estos dos objetos, pero después del choque se separan y cada uno se va por su lado, no cambia su masa, no cambia su energía cinética, no cambia su composición, nada. Pero existen las inelásticas, como en este caso de la colisión entre planetas. Después del choque se quedan pegadas. Su masa va a cambiar, su energía cinética va a cambiar y su composición también. Y pues imagínense la cantidad de energía que liberarían dos planetas y dos coches cuando chocan, todo lo que generan. Imagínense a nivel en el espacio, toda la cantidad de energía, todo lo que pueden liberar y lo que puede provocar. Y son cantidades de energía que no podríamos producir en la Tierra. Y bueno, estos son observatorios, pues son muy importantes porque gracias a ellos se pueden realizar todas las imágenes que ha sacado la NASA, la distancia que sabemos a la que estamos del Sol, la composición química de los planetas. De verdad han sido muy importantes. Si no fuera por ellos no tendríamos... Se pierde con los telescopios ya electrónicos ese romanticismo con el astrónomo y la astronomía, de hacer tus observaciones y ver las estrellas y ver los planetas, pero la verdad es que los observatorios ya electrónicos dan una mejor eficacia, hacen que los datos sean más certeros, que no haya tanto error. Y el primero es el de San Pedro Mártir, bueno, el primero y el segundo son de San Pedro Mártir, y este está en Cholula, Puebla, se define como la Carta del Cielo. Y este todavía así es como a la antigüita. Y bueno, este es el espectro electromagnético que hace rato mencionó mi compañero. Este es como un breve resumen porque es un poco complejo a veces de explicar, pero es muy importante y sí nos da a entender de manera más fácil la gran mayoría de las cosas que estamos viendo. Entonces, el espectro electromagnético se define como el conjunto de ondas electromagnéticas. Vamos a poder con él estudiar la radiación electromagnética que está emitiendo un cuerpo o una sustancia. Con la radiación electromagnética me refiero al cambio que se está dando entre los niveles de energía, las transiciones que están dando los átomos. Es la composición entre los campos eléctricos y los campos magnéticos que van a pasar a través de un espacio. Como les mencionaba de la luz del sol, se está produciendo por ondas electromagnéticas y están pasando a través del espacio. Y no sé si se alcanza a ver, pero tenemos aquí a las ondas de radio que se están emitiendo. Si se dan cuenta, su longitud es muy larga, su longitud de onda. Y esta es la parte de la temperatura. La temperatura pues no es tan caliente, está como normal. Y después tenemos a las ondas de microondas, va reduciendo su longitud de onda. Si llegamos hasta los rayos gamma, si dan cuenta, la longitud de onda ya es demasiado pequeña, la frecuencia es mucho más alta y la temperatura ya son temperaturas que nosotros no podríamos imaginarnos, ya son muy, muy, muy calientes. De hecho, las estrellas, nosotros pensaríamos que las rojas son las calientes por la luz del sol, pero no, las rojas son las más frías y las más viejas, las blancas son las que son más calientes y más jóvenes. Y todo esto para explicar y llegar al espectro visible, que es lo que nosotros vemos, lo que les mencionaba de la descomposición de la luz. Entre el ultravioleta y el infrarrojo vamos a encontrar el espectro visible. Y bueno, la primera imagen es lo que Newton descubrió con sus experimentos. Pues yo supongo que no tenía nada que hacer o le interesaba demasiado, entonces pues agarró un prisma y dijo, pues voy a ver qué pasa, pues qué me puede pasar. Entonces lo ubicó con respecto a la luz del sol, entonces se dio cuenta que del otro lado pasaban los demás colores, se descomponía la luz, entonces pues se preguntó que por qué sucedía esto. En el momento que la luz blanca pasa a través del prisma, se refracta, se está descomponiendo, y cuando pasa al otro lado del prisma, se refleja. Entonces, esto sucede porque la onda de la luz blanca, la luz del sol, está compuesta por varias longitudes de onda,
y cada color es una longitud de onda diferente. Entonces, pues básicamente estamos viendo la composición de la luz blanca, por eso decimos que el color blanco es la composición de todos los colores y el negro es la ausencia de color. Y del otro lado tenemos una imagen explicando cómo se forma un arco iris. Antes de esto, ¿alguien sabía cómo se formaba el arco iris o tenía una idea o se lo había preguntado? Más o menos cómo. Pues en el arco iris, nuestro prisma va a ser una gota de agua. Entonces, tenemos la luz que está entrando del sol y se refracta con la gota de agua y de ahí sigue su camino y se refleja. Entonces, nuestro prisma, al ser la gota de agua, permite que veamos este bonito arco iris en forma de curva que se forma en el cielo. Y este es un rayo. ¿Alguien sabe cómo se producen los rayos o por qué? Sí, sí, tiene que ver con las cargas. Bueno, según yo, eso sí que ese es porque estoy con los de física, jefe de departamento y tengo que saber eso. Entonces se dice que en los cúmulos vivos son nubes también. Entonces, me alcanzan el punto, digamos, criogénico lo más cercano a la congelación, es un de granizo. Entonces, las nubes van a tener su momento polar y entonces las moléculas, las partículas de agua van hacia arriba por convección de las masas de aire húmedo y cálido. Entonces empiezan la fricción. Entonces esos pequeños roces, en su momento, digamos, electrónico atómico, generan pequeñas diferencias de potencial. Entonces llega un momento en el cual el electrón es un capacitor y acumula mucha energía hasta que de repente ese capacitor nube de 3.000 metros de altura del mar libera toda esa energía en forma de chispas. Sí, ¿entendieron todos? Pero el rayo en sí, el que vemos, la carga eléctrica va de la Tierra hacia la nube que está cargada. El rayo no cae en su eje. No, de hecho sí cae. Bueno, sí es muy buena tu explicación, pero la carga se va hacia arriba. No, pues, y la atracción, porque ahí sí son positivos y negativos. Es que realmente lo que se está produciendo sí tiene que ver con las cargas, pero es una descarga eléctrica. Y cae a la Tierra porque la carga siempre, bueno, la naturaleza, no sé por qué, siempre va a buscar el camino más corto. Es como su camino fácil o algo así. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos cargados, tenemos cargas eléctricas. Y si nosotros nos conectamos con otra cosa que tenga carga y va a pasar a través de nosotros que somos conductores, se va a ir directo a Tierra. Todas las cargas siempre se van a Tierra, siempre buscan el camino más fácil a Tierra. Entonces, aquí se está produciendo una descarga eléctrica y se está emitiendo luz porque está pasando la corriente eléctrica. Eso hace que veamos la luz del rayo, si no, no lo veríamos. Pero cae a Tierra, busca el camino más fácil a Tierra. Y depende mucho de la superficie, porque sí puede pasar, pero es muy poco probable que un rayo caiga 2 veces en el mismo lado. Pero, de hecho, los pararrayos son diseñados para eso. O sea, la estructura no es así como vamos a hacer un pararrayos y ya, así, la forma que queramos, ¿no? Piensan demasiado en la forma para que el rayo caiga en esa superficie. Fíjate que en medicina conocemos algunos casos de personas que han sido víctimas de rayos, no una, varias veces. Yo conocí un paciente que era 4 veces y salvó la vida. Yo no sé en qué consista, porque, bueno, no era muy gordo. Bueno, es un conductor muy gordo mismo. Sí, de hecho. Tenía su organismo. Sí, de hecho. Yo nunca he conocido a una persona que le caiga un rayo, pero sí tiene que ver mucho con el cuerpo, porque pueden estar, por ejemplo, ustedes dos en el mismo lugar y que haya un rayo, pero le puede caer nada más a él, y que vuelvan a estar en el mismo momento y que nada más le caiga a él. Pero sí tiene que ver mucho con los electrolitos que tengamos nosotros y con la cantidad de cargas, porque no es lo mismo, tenemos el mismo sistema, pero no es lo mismo cómo funciona, y también si somos buenos conductores o no. Entre mejores conductores seamos, es más probable que nos caiga un rayo. Y bueno, ¿alguien sabe por qué se nos tapan los oídos?
¿Alguien tiene alguna idea? Cambio de presión Sí. barométrica, a veces por la velocidad, ¿no? Cuando vas en carretera y eso. Pero también puede suceder cuando te metes a nadar sin los protectores y sales. Deberíamos de darle un premio porque ha respondido muy Lo que bien. pasa es que pues, llevo unos añitos más que ustedes estudiando todo eso. Está muy bonito. Más unos añitos más. Pero es normal en física. Pero sí, de hecho, sí tiene que ver mucho en la altitud. Lo que pasa es que se pierde la eficiencia auditiva en el tímpano. Entonces, conforme vamos aumentando la altura, la presión va aumentando. Y esa diferencia va disminuyendo. Y esa diferencia de presión en el tímpano, en el interior de la oreja y en la superficie de la oreja, es lo que provoca que se nos tapen los oídos. Pero no es que se nos tapen por cerilla o algo así, sino es esa diferencia de presión. Y también este es un caso de cuando se tapan las arterias. Cuando tenemos un caso de exceso por comer mal y se acumula la grasa en nuestras arterias, pues se tapan. Esto se produce porque, bueno, ¿recuerdan lo que les había platicado sobre la manguera y la ecuación de Bernoulli? Pues nuestras arterias funcionan como una manguera. La sangre es líquido y va a estar pasando por nuestras arterias. Entonces, si se empieza a tapar, a llenarse de grasa y a tapar como en esta parte, el diámetro en primera va a disminuir. En segundo, no va a poder realizar la presión que tiene que ejercer hacia la pared de la arteria. Entonces la presión va a disminuir y la velocidad va a aumentar en esta parte. Entonces eso va a generar que la arteria se colapse y se cierre. Y pues eso ya es un problema de salud. Por eso hay que cuidarnos mucho y no comer tantas grasas. Y bueno, este es un poquito, a mí me interesa demasiado la neurociencia y sí tiene mucho que ver también la física. Pues una vez yo me puse a preguntar cuál es la física del cerebro y descubrí esto. Básicamente la neurociencia estudia el cerebro, su comportamiento, su estructura y pues su composición química. Este es un ejemplo más o menos de las neuronas del sistema nervioso. Son conexiones neuronales. Esto se va a la transferencia de señales en el cuerpo, es lo que produce el sistema nervioso. Es lo que percibimos nosotros cuando tenemos comezón, cuando sentimos picazón en la piel, cuando nos quemamos por irnos a la playa. Todas estas sensaciones se producen gracias al sistema nervioso. Esto se trata de electricidad. Y básicamente nosotros estamos cargados, pero también en nuestro cuerpo se están generando estas cargas. Las neuronas se van a abrir, son como canales, entonces al momento de abrirse va a pasar la carga eléctrica positiva y se va a neutralizar con la carga que nosotros ya teníamos en el cuerpo. Este fue un artículo que leí de una universidad de Granada, de los investigadores Joaquín Torres y Joaquín Marro. Pues ellos también se hicieron esta pregunta, quisieron investigar, o sea, esta curiosidad pues es muy padre porque puedes encontrar nuevas cosas y nunca vas a saber qué puedes descubrir. Y si estás mal como Kepler, no te desanimes porque puedes descubrir algo nuevo y que esté bien. Y él propuso y dijo, bueno, vamos a explicarlo matemáticamente, físicamente. Entonces lo propone con ecuaciones diferenciales. Pero esto ya es como un poco complejo, yo me puse a leerlo y sí son ecuaciones ya demasiado avanzadas, pues ya es un proyecto, pues más que nada como para divulgar un artículo, pero lo hicieron para poder explicar matemáticamente el comportamiento de las neuronas, su interacción con el cuerpo. Y de lo que les expliqué, que son canales que se están abriendo y la carga positiva entra. Entonces, ¿qué pasa cuando ese canal no se abre? Cuando ese canal no se abre, pues la carga positiva no puede entrar, pero como toda la naturaleza tiene que buscar un camino para poder seguirlo, tiene que buscar un camino, entonces se va por otros lados y esto está mandando falsas señales al cerebro. Esta ya es una enfermedad, se llama parestesia. Entonces, en el momento en el que esto pasa, el cuerpo empieza a percibir quemazón en donde no tienes comezón, o cuando nos quemamos por ir a la playa que nos arde hasta el roce de la ropa, estás sintiendo eso en la piel, pero realmente no tienes nada, o sea, tú te ves y no tienes nada, pero pues te preguntas qué está pasando. Y es esto, se puede decir que muchos pensarían que es tu imaginación, y realmente sí, porque el cerebro ahí está fallando y está mandando falsas señales al sistema nervioso, que reaccione de manera que no es. Y bueno, para terminar como conclusión, pues yo he conocido a demasiadas personas que me dijeron que en algún momento de su vida quisieron estudiar física,
pero no lo hicieron por miedo o porque eran muchas matemáticas o porque era muy pesado y están en derecho u otras carreras. Y no es que sean malas, pero se fueron porque les dio miedo. Y bueno, desde mi experiencia también me dio miedo, pero pues dije, pues lo voy a intentar. Y muchos huyen también porque de las matemáticas, así me voy a artes o cualquier otra carrera, porque no voy a ocupar matemáticas, no voy a ocupar física. Pero realmente si supieran esto, las bailarinas, los artistas, los músicos, los psicólogos, los médicos, todos vamos a ocupar matemáticas toda la vida, queramos o no. Y cuando encuentras esta relación con si te gusta la física, igual y no te gusta, pero encuentras esta relación con una actividad que realizas o tan siquiera en tu vida cotidiana, no sé, bueno, a mí en lo personal, es muy emocionante y es muy bonito encontrar esa relación, que digas, realmente cómo las matemáticas o la física está influyendo en mi vida. Y pues, es muy padre eso. Y ya. Te damos un buen aplauso. ¿Alguna duda, un comentario? ¿Algo que quisieran aportar? ¿Complementar? Quejas no, no es cierto. No, pues sí tienes razón, o sea, yo cuando tenía 17, 18 años, estaba en un dilema, no saber qué carrera no elegir. Yo siempre lo veía la física, todo eso, ¿no? Porque las matemáticas sobre todo, y acabé siendo ingeniería. Entonces yo le decía a mis maestros, ¿de qué me sirve saber matemáticas? Yo voy a ser químico. ¿De qué me sirve? Y me decía, ¿tú sabías que incluso en una fiesta, cuando tú vas a una fiesta, hay matemática? A ver, explíquese, como no entendí. Me dice, sí, solamente piénsalo, el ritmo es tan complicado. Cuando tú escuchas la música, es sonido, es física aplicada. Las luces, es física aplicada, matemático, todo eso. Cuando tú bailas, o cuando haces esto, estás moviendo. De hecho, cuando golpeas la mesa, generas pequeñas onditas. Entonces también ahí se aplica la física. O sea, en todos lados vas a ver la física. Incluso cuando tú vas a comer un alimento, por así que la transferencia de calor y demás, ¿no? Esa es la física. Incluso en los refrescos hay reología. La reología es una parte de la física que estudia la deformación de los cuerpos. Entonces, en resumen, todo el tiempo vas a encontrar la física. Sí. Y curiosamente, pues eso mismo que me dijeron, se lo dije a la chava que andaba entonces, que lo dije porque también copiaba la física. Entonces, para hacerle un poco más ameno, pues sí, le explicaba lo mismo. Pues, ¿es física para qué? ¿Física para qué? Digo, no, pues es que Está en todo. es parte de la vida cotidiana. Entonces, yo jamás pensé que me iba a apasionar más por la física, sobre todo por el electromagnetismo. Entonces, pues sí, así que sí, siempre es interesante, ¿no? Es bonito. Sí. Exacto, ¿no? Y lo importante es siempre tener curiosidad de saber por qué pasan las cosas. Todo se basa en la física. Sí. Sí, adelante. En primer lugar, pues felicitar a la ponente, ¿no? Gracias. Porque es bien interesante y bien difícil encontrar personas jóvenes que puedan empezar con esa cuestión de divulgación, y a mí me alienta mucho ver la juventud de la compañera, ¿no? Por la otra parte, pues sí tiene razón. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que me gusta la física mucho. Tengo 36 años apenas. Nunca es tarde. Sí, no es tarde, pero bueno, ya vienen otras cosas para la familia, el trabajo, pero me gustaría estudiarlo, ¿no? Lo digo porque yo estudié sociología, ¿verdad? Siempre tuve interés por el área de las matemáticas, pero también por el área de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces terminé definiéndome por la sociología. Sin embargo, me empiezo a dar cuenta que me gusta mucho. Tanto así que, por ejemplo, venimos nosotros acompañando a nuestra hija, que está buscando qué estudiar, ¿no? Física. Y pues ella, bien o mal, le ha despertado un poquito el gusanito de estudiar física, y queremos saber qué es la física, qué es integral. Entonces, por eso también lo recomiendo, porque es chido para nosotros, para esas personas, para ver que se pueden empezar introducirse al mundo de las ciencias por otras formas, ¿no? Conocimiento, por ejemplo, un curso de astronomía, como todo lo que implica la física, ¿no? Y aquí viene otra pregunta para ustedes: ¿cuál es su campo de trabajo de la física, ¿no? Porque nosotros también no lo sabemos. Claro.
Pues bueno. Porque es forma parte de la vida cotidiana. Sí. Bueno, bueno, la persona, yo estudio física biomédica. Bueno, ahora sí que la parte médica aplicada, la parte de la física aplicada en la medicina y en la biología. Y de hecho hay una materia muy bonita que cursé el semestre pasado, se llama la física del cuerpo humano, que es precisamente el estudio de toda esta parte de la neurociencia, de los fluidos en el cuerpo humano, los movimientos, la biomecánica y todas esas cuestiones, ¿no? La física biomédica en la carrera se especializa principalmente en la oncología y un poco en la instrumentación biomédica. Sí, su campo es una carrera nueva, pero el campo de trabajo ahorita se está abriendo muchísimo, ¿no? Ya ahorita, de hecho, ya la carrera no se cierra en fuerzas, necesitas ya una posgrado, una especialidad, ya especializarte de acuerdo a lo que vayas aprendiendo y lo que te vaya interesando en la carrera. Sí, es muy bonita la física. Bueno, también me gusta mucho la astronomía, entonces, aquí divulgando la ciencia y la astronomía, pero sí. Sí, a mí me gustaba mucho la física desde niño, precisamente. Y sí, siempre es tener como la curiosidad de saber qué es lo que está pasando en nuestro alrededor y siempre querer responder tus preguntas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, bueno, desde chica siempre he preguntado todo, siempre. La verdad no sé cómo aguantaron mis papás, pero yo preguntaba todo el tiempo. Siempre tenía esa curiosidad de saber por qué pasan las cosas hasta la actualidad. Pero ellos nunca me cerraron las puertas, nunca me dijeron ya cállate o por qué preguntas o no sé. Mi papá siempre encontró la manera, aunque luego me inventaba respuestas, pero nunca me dejó sin respuesta. Entonces eso me alentó demasiado porque conozco a muchas personas y yo veo cómo callan a sus hijos o no lo responden, y eso sí influye mucho la psicología ahí de un niño, y lo sí era querer saber, a esa curiosidad, y yo creo que eso está mal. Por eso a mí me gusta mucho la divulgación. Es muy padre cuando trabajas con niños y con adultos, el hecho de que te entiendan y que se interesen es muy padre. Yo me metí por astronomía porque me gustaba demasiado y todavía me gusta. He ido a observatorios y las observaciones que realizamos luego, es muy padre cuando ves un planeta, cuando ves una estrella, esa sensación que te produce. Pero conforme más voy avanzando en la carrera, la verdad me han interesado también otras áreas y pues todavía no sé a qué me voy a especializar porque me gusta demasiado todas las ramas, pero me llama mucho la atención la astronomía, la neurociencia y la física nuclear. Entonces, pues aún no sé. Adelante. Bueno, a mí desde niña me gustó mucho la mecánica del cuerpo humano, por eso hice medicina, pero también me gustaba mucho la astronomía. Y bueno, pues ahora estoy acá tomando cursos y conferencias y demás, pero mi carrera fuerte es medicina. Dentro de la medicina me fui a un área bien difícil, no es oncología, esa sí me es muy sencilla, sino me fui a cardiología y cardiología de niños. Ver las malformaciones que hay en el corazón, la forma de trabajar del organismo durante esas malformaciones y cómo lo metes a cirugía y al otro día ya tienes otro cuerpo diferente que funciona hemodinámicamente muy diferente, cambia todas las leyes de física en el manejo de los fluidos, la viscosidad y todo eso. Y tienes que estar pegado ahí corrigiendo todo aquello que antes era normal, pero ahora ya no lo va a hacer. Ahora está pasando del status quo al status sano. Entonces, esa transición la hace el cuerpo humano después de una cirugía en las primeras 48 horas. Y aquí juega mucho la hemodinámica, el manejo de líquidos, el funcionamiento renal, que no se te funda el cerebro ahí arriba con cosas que hagas mal y a lo mejor sale un niño todo tarado, ¿no? Tienes que dejar bien. Entonces todo eso es mucha física y es jugar uno con elementos químicos que estás aplicando en las venitas del niño. Cada medicamento, cada cosa va a tener una repercusión. Pero es tan rápido que si tú haces bien las cosas, a las 72 horas el paciente ya está bien. Y ya nada más sigues un manejo secuencial muy ligero. Entonces, manejar todo eso implica saber química, saber bioquímica, saber cómo te van a responder los órganos, saber física, muchísima física. Yo pienso que llegué a la excelencia en mi área, porque pues ahora ya
por viejita según te van dejando para hacer otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que llegué a una excelencia tremenda, también a una soberbia muy importante, porque, híjole, estos conocimientos te vuelven así como, te sientes más de lo que realmente eres. Y la astronomía te sirve para que le bajes, te des cuenta que no eres el centro del planeta, ¿no? Pero todos los conocimientos que aprendes de física, de matemáticas, de bioquímica, de química, de endocrinología, los estás aplicando ahí. Es muy desgastante, mucho, muy desgastante. Yo aguanté a ese ritmo, creo que 7 años, 8. Y ya poco a poco me fui retirando yo también, porque empezaban alergias precordiales, piquetitos aquí que decían no está bien. Y alguna vez me tomé un electro y dije, ay, estoy haciendo espasmos coronarios. Entonces uno mismo ya empieza a limitar su actividad. Y vienen los jóvenes con nuevas propuestas. Entonces, cuando he ido a las conferencias de cardiología pediátrica, veo con gusto que se está aplicando más física todavía y más ingeniería biomédica. Los aparatos que tienen ahora, digo, ya les quitan el diagnóstico, ya hacen todo. A nosotros nos costaba un poquito de trabajo, pero el aparato ya te da completamente el diagnóstico. Es hermoso ver un ecocardiógrafo de cuarta dimensión, es un 4D, que te pone la imagen en tercera dimensión y te la está moviendo. Entonces tú puedes ver el corazón, ahora sí en el cuerpo humano, con un transductor, y cómo baja, sube, da la vuelta, como lo quieras poner, ¿no? Para localizar las áreas dañadas. Es impresionante. Digo, ahora los nuevos chavos pues, saben todo eso, ¿no? Y manejan las computadoras padrísimo. Pero antes no teníamos eso y ha ido avanzando. Ya no se operan muchas cosas, en lugar de operarles, te metes por una arteria, por una vena, pones un coil aquí que es un taponcito, pones otro allá, un parchecito acá y te sales. Entonces esa es la mini cirugía invasiva, ¿no? Y al rato vamos a estar en la nanomedicina, que también es parte de la física. Entonces es impresionante, impresionante. La verdad, yo quisiera vivir otros 200 años para ver a dónde llegamos. Me voy cuando la cosa se pone más interesante. Bueno, me voy de la... Pero sí me da mucho gusto ver a gente como Fabiola, te llamas Fabiola, como tú, que están siendo el portavoz de esto que realmente es la ciencia. Yo no le llamo la complejidad de las ciencias, yo le llamo el reencuentro de todas las ciencias, porque esto que hacía, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que dejaban un pedacito acá, un pedacito allá. Otra vez estamos reintegrando todas las ciencias para que todas se enriquezcan. Vayan de la mano todas. La ingeniería que dijiste que llevas biomédica. Ajá, física biomédica. Física biomédica, fíjate nada más. Yo me quedé hasta la ingeniería biomédica, donde hacen prótesis y aparatos. Y es impresionante, impresionante. Yo hace poco tuve un accidente que me pudo costar la vida por caerme de la casa, de un escalón. La casa siempre es peligrosa, el sitio más peligroso. Y llego con una fractura expuesta que yo me tuve que reducir y me ponen una placa de titanio acá, otra acá, otra acá. Quedé perfectamente bien, no perdí tanta sangre. Y después de todo esto le pregunto a mi médico ortopedista, oye, todo está muy bien, yo ya estoy perfecta, ahora dime una cosa, ¿me van a caer los rayos? Sí. Me dice, ¿a quién se le ocurre pensar eso? A mí. Porque todo en el universo se correlaciona. Yo tengo placas metálicas, ¿están protegidas o me van a caer rayos? Dime.
De hecho, con las placas metálicas ya no se puede realizar resonancias magnéticas. No. También las personas que tienen brackets o si tienes algo metal, no te puedes hacer resonancias magnéticas. Pero hay otros procedimientos. Ah, sí. Más resonancia magnética, eso es lo más, es mucha radiación, pero es lo más fidedigno a ver el cuerpo humano. Pero todavía tenemos las tomografías y si te las Ah, puedes no sé. realizar. Eso sí, no sé. Se debería de ver ahí. Pero no caen rayos. Sí tienen, pues no, Las placas. supongo que no. Son placas de titanio No, y no están sé. cubiertas por el cuerpo humano. ¿No le ha caído un rayo? Yo sé que todos van a caer rayos, es que hay 3 formas de que un rayo ejemplo, la primera es se llama impacto eléctrico directo, que es el rayo cae sobre ti Sí. y me dice ahí se puede derivar en 2. Dice que si tienen las piernas abiertas no hay problema porque la carga se distribuye en el suelo. Si estás parado completamente, entonces sí hay problema, porque realmente la carga de la energía, la intensidad, de hecho, lo que te mata es la intensidad El rayo. de energía del rayo. Está bien, está bien. Entonces, para la carga mortal para un ser humano de 75 kilogramos es de 1 amperio, esa es la carga letal, ¿no? Para una persona promedio. Luego, ¿cómo te puede atacar un rayo en segunda forma? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una novia en la alta y mi novia que cae el rayo de los dos. Pregunta, ¿quién de los dos va a morir? ¿Mi novia o yo? Entonces, cuando me dices, bueno, entonces a ver cómo cae el rayo y cómo se forma una semiesfera o una esfera a la mitad y ya determinadas distancias, ya la resistividad del agua y todo eso son Factores. complejas, integrales derivadas, pues se determina quién de los dos muere, si mi novia o yo. Esa es la segunda manera. Y la tercera manera es, digamos, la más extraña, que es que un rayo caiga hacia un árbol y se desvíe, o sea, haya una desviación, Y caiga en la persona. hacia ti. Así que es la única forma en la cual puedes morir por un ataque, un rayo. Y también no puedes morir. Entonces es recomendable tener las piernas abiertas. Por las dudas. Yo sé que el titanio es un metal de baja conductividad eléctrica y también es un material biocompatible porque las placas se realizan de ese material. Entonces hay más probabilidad de que no caiga el rayo. Claro, sí. Sí, pero qué maravilla. Pues bueno, le damos un aplauso muy fuerte. Ya para finalizar, vamos a hacer un poco de publicidad. El próximo jueves tenemos una plática, ya es la última de nuestro ciclo. Se llama La forma del universo. La forma para ir al universo, más bien, sobre las naves espaciales, hasta dónde puede llegar el ser humano. Sí, este es el próximo jueves a la misma hora. Los esperamos. También queremos recordarle que este próximo sábado es la Noche de Estrellas. Es un evento que se lleva ya a nivel nacional, en donde lo que se pide a la gente es como más conciencia sobre la observación y la astronomía. Entonces, ya celebra sus 10 años la Noche de Estrellas desde el 2008, fue la primera vez que se realizó esta actividad. Y ahorita el sábado va a ser la sede aquí en la UNAM, va a ser en el campus central. Van a participar nuestros institutos, facultades, sociedades astronómicas y entre ellos nosotros. Vamos a estar ahí desde las 12 del día hasta las 10 de la noche que acaba. Va a haber muchísimas actividades, observaciones solares, nocturnas, talleres, conferencias. Se pone muy muy bonita, entonces ahí los esperamos. Hay que llevar niños. Sí, claro. Ir en familia es la mejor experiencia porque los niños aprenden muchísimo. Sí. Y bueno, ya para como el último anuncio, el 1 y 2 de diciembre va a ser el primer fin de semana de diciembre y bueno, por lo tanto se va a realizar una escapada astronómica en Chalcacingo, Morelos. Es una zona arqueológica, es un lugar despejado fuera de las ciudades en donde tenemos unos cielos nocturnos muy bonitos y despejados. Entonces se puede realizar de manera adecuada
observación con telescopios, ¿no? Entonces vamos a llegar allá, va a haber una alberca, va a haber acampado, va a ser aparte una excursión a la zona arqueológica de Chalcancingo. Fogata astronómica. Y sí, es una salida astronómica, sí, va a haber aparte con un guía que nos va a estar ahí orientando. Fogata astronómica. ¿Vale? Fogata astronómica. Bueno, sí, también en la noche realizamos fogatas astronómicas en donde contamos un poco de constelaciones, de la historia de las constelaciones, un poco de orientación y ubicación de las estrellas en el cielo. Se pone muy bonitas esas salidas. Entonces, pues sí, va a ser el 1 y el 2 de diciembre. Ya nosotros cubrimos el viaje, es ida y vuelta, nosotros nos encargamos del transporte. Nosotros manejamos lo que son membresías Nibiru. Hay un costo para el público general, pero el hecho de haber adquirido una membresía se les hace un descuento adicional. Entonces, esta membresía aparte a final de año les da la oportunidad de un evento que llamamos el evento de miembros, en donde ustedes por haber adquirido esta membresía, nosotros en gratitud o en el agradecimiento, les invitamos a un viaje a diferentes lugares igual, desde que se mete el sol hasta que sale el sol, es de actividades astronómicas. Entonces... Pero sí tienen la lista de los miembros, porque claro. tanto cambio de casa, no sé dónde están. Sí, claro, ahí tenemos las que las han adquirido en este año. Sí, en la noche de estrella vamos a estar vendiendo ahí por si están interesados en asistir, darse una vuelta y ahí les damos más informes sobre todo eso. ¿Qué te iba a decir? La membresía para el 19 todavía no la... Ya está. Sí, la podemos adquirir ahorita o la podemos adquirir hasta... Yo traigo. hasta la noche de estrellas. Sí. Los costos. Los costos, bueno, ahorita yo no los traigo a la mano, pero te metes en las redes sociales, en Facebook y ahí viene todo, ¿no? Puedes hasta incluso mandar un mensajito y te lo responden luego. ¿Sabes? Cualquier informe. ¿Se van a quedar en el campamento Coscomate? Sí. El que está ahí ahí al ladito. La zona arqueológica. Sí. Si me puedo escapar el día primero, puedo acompañarlos a ver las estrellas. Claro que el sí. día 2 tenemos no sé. Ustedes van a llegar el primero allá. Exacto, llegamos allá en mediodía. Van a hacer observaciones solares. Y nocturno. Sí, todo el sábado va a ser día libre, ¿no? Pueden ir a nadar, pueden estar ahí explorando. Ya a partir de las 5 o 6 empiezan las actividades. Todavía no sé. Sí. Porque no nos falta. Pues, Sí, claro. gracias por su Muchísimas atención. Gracias por su asistencia. Gracias.